Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alberto Hernández Sánchez y soy hematólogo en el Hospital Universitario de Salamanca. En primer lugar, me gustaría disculparme por no poder estar hoy de forma presencial en Madrid, pero espero que igualmente esta presentación resulte de interés para todos vosotros, la cual hemos titulado Entendiendo las leucemias agudas. No se trata de una charla magistral sobre las leucemias ni sobre un manual de hematología, sino más bien tratar de responder de la forma más sencilla posible a muchas de las cuestiones que nos preguntáis habitualmente los pacientes o las familias durante los ingresos hospitalarios, al diagnóstico o luego más adelante, o también en las consultas de hospital de día. Bien, una de las primeras preguntas que nos soléis hacer es ¿qué es una leucemia y cómo se ha producido esta enfermedad? Para ello os voy a explicar de forma muy esquemática cómo se producen las células normales en la médula ósea, que está en el interior de los huesos largos y esponjosos. Aquí tenemos las células madre hematopoyéticas que se pueden diferenciar hacia un progenitor mieloide que dará lugar finalmente a los glóbulos rojos, las plaquetas y a la mayor parte de los glóbulos blancos, mientras que un progenitor linfoide dará lugar a los linfocitos que también forma parte de los glóbulos blancos. ¿Qué pasa si tenemos una alteración genética en forma de mutación o otro tipo de alteraciones en estas células inmaduras que están en la médula ósea? Pues tendremos como resultado que se empiecen a acumular porque no serán capaces de diferenciarse al resto de células sanguíneas maduras y funcionales que he mencionado previamente. Y realmente la palabra leucemia, que fue descrita en el siglo XIX, significa sangre blanca. Y aunque esto pueda parecer una exageración, en casos extremos que hemos tenido que retirar parte de estos glóbulos blancos que se habían producido de forma excesiva en alguno de los pacientes, cuando dejamos sedimentar ese producto de aféresis, como podéis ver, efectivamente ese exceso de glóbulos blancos le da esa tonalidad blanca, pero esto es excepcional en la mayor parte de los casos de leucemia. La siguiente pregunta suele ser, ¿pero es lo mismo una leucemia aguda que una leucemia crónica o tiene diferentes implicaciones? Pues bien, las leucemias en general las podemos clasificar, ya digo, dentro de agudas, que en general son patologías que se desarrollan de forma rápida en días o pocas semanas. Es muy frecuente que nos digáis, pero si es que estaba hace 3 semanas, estaba hace un mes jugando un partido de fútbol y ahora me encuentro muy mal. Pues efectivamente, hace esas semanas la patología no estaba presente y se desarrolla de forma muy rápida y de ahí el nombre de agudo. Por tanto, la mayor parte de ellas suelen producir sintomatología y evidentemente necesitamos instaurar un tratamiento de forma rápida. Por otra parte, tenemos las leucemias crónicas que habitualmente se desarrollan a lo largo de meses o años. Inicialmente pueden ser asintomáticas y diagnosticarse como parte de una analítica de rutina, y es importante remarcar que no todas requieren tratamiento, con lo cual las implicaciones van a ser muy diferentes. Sobre las leucemias crónicas será la siguiente charla y aquí nos vamos a centrar en la parte de las leucemias agudas. Como acabo de mencionar, las leucemias agudas suelen producir sintomatología, pero ¿cuáles son los síntomas que ocasionan? Vuelvo otra vez al esquema inicial sobre la generación de las células sanguíneas para tratar de explicar estos síntomas relacionados con la enfermedad. Como he dicho, una de las consecuencias de las alteraciones de estas células inmaduras en la médula ósea es que incremente el número de glóbulos blancos, pero como son inmaduros no son capaces de realizar bien su función, por tanto son disfuncionales y esto provoca que haya infecciones y además infecciones que no se resuelven como pueda ser un catarro, un resfriado, que en unos días esa infección está solucionada, sino que son infecciones que no se terminan de resolver y que pueden durar semanas. Asimismo,
como las células que se están acumulando son inmaduras, no se producen de forma correcta los glóbulos rojos y entonces descienden en la sangre, lo que llamaríamos anemia, y esto se va a traducir en un cansancio, fatiga, sensación de falta de aire. Además, tampoco la médula ósea va a ser capaz de producir las plaquetas y por tanto vamos a tener trombopenia, y esto se va a traducir en sangrados anormales, fundamentalmente a nivel de la nariz, de epistaxis o de las encías. Al final, si tenemos en cuenta cualquiera de esas tres síntomas, suelen ser el motivo principal de consulta en urgencias. Pero como podéis ver, son bastante inespecíficos. Al final tenemos que continuar y hacer más pruebas para poder hacer el diagnóstico de una leucemia aguda. Por tanto, ¿cómo se diagnostica una leucemia aguda? Pues como he dicho, lo principal es sospecharla inicialmente por esos síntomas que he referido previamente. Se realizará una analítica, habitualmente en urgencias, se observarán alteraciones analíticas y los hematólogos iremos a ver esas células al microscopio para ver si somos capaces de identificar, incluso en la muestra de sangre, de analítica normal, alguna de esas células inmaduras que no deberían estar circulando. Pero el diagnóstico de confirmación se tiene que hacer mediante una punción en la médula ósea, que se puede hacer o bien en la cresta ilíaca o bien en el esternón, que son los dos sitios más accesibles. Una vez que cojamos la muestra de la médula ósea, la tendremos que ver al microscopio para ver cuál es la apariencia de esas células inmaduras que nos puede orientar al subtipo de leucemia aguda, así como estudios de citometría de flujo, citogenética y una caracterización molecular. Todas estas pruebas llevan un tiempo hasta que podamos tener desde el diagnóstico inicial irle poniendo los apellidos a esa leucemia aguda. ¿Y cuál es el tratamiento de la leucemia aguda? Pues aquí no me voy a meter mucho en detalle, pero sí que es muy importante que tengamos en cuenta cuál va a ser el objetivo de nuestro tratamiento. En los pacientes jóvenes y que estén en condiciones de tolerar el tratamiento, nuestro objetivo siempre va a ser la curación de la enfermedad. Para ello, administraremos un tratamiento intensivo que habitualmente se traduce en quimioterapia intravenosa que requiere un ingreso hospitalario. Por otra parte, en pacientes de edad más avanzada o que tengan otra serie de patologías y no seamos capaces de poner ese tratamiento tan intensivo con quimioterapia, nuestro objetivo puede ser la mejoría de los síntomas y mejorar, por tanto, la calidad de vida de sus pacientes. Para ello, pondremos tratamientos menos intensivos, que habitualmente suelen ser en forma de inyecciones subcutáneas, combinadas o no con tratamiento oral con pastillas, y esto ya se suele hacer en hospital de día, habitualmente sin necesitar ingreso hospitalario. Aquí cabe destacar que las terapias subcutáneas y orales cada vez están mejorando más en las leucemias agudas y existe una pequeña proporción de estos pacientes que incluso podrían llegar a curarse con estas nuevas terapias sin requerir tratamiento intensivo. Otra de las preguntas que nos hacéis con frecuencia es, una vez tenemos hecho el diagnóstico de la leucemia, ¿por qué esperamos antes de iniciar el tratamiento? La respuesta es muy sencilla y es porque, aunque el diagnóstico de leucemia aguda se puede establecer habitualmente en las primeras 24 o 48 horas, muchas veces necesitamos identificar alteraciones genómicas características que puedan darnos la posibilidad de establecer un tratamiento dirigido para la leucemia aguda y no exclusivamente con quimioterapia. Y esto se traducirá en una mayor probabilidad de curación o bien menos efectos secundarios relacionados con el tratamiento. Es decir, habitualmente se puede demorar el tratamiento durante unos días hasta que podamos identificar estas alteraciones que nos puedan permitir modificar el tratamiento, pero sí que se empezará el tratamiento en los primeros días con respecto al diagnóstico.
Además, como podéis ver en esta diapositiva, cada vez disponemos de más fármacos y poniendo, por ejemplo, solo la leucemia aguda de estirpe mieloblástica, que es la más frecuente en el adulto, podéis ver que el número de fármacos disponibles o al menos aprobados por la Administración Americana del Medicamento está creciendo de forma exponencial en las últimas 2 décadas. Por lo cual, identificar esas alteraciones que nos permitan perfilar mejor el tratamiento habitualmente es algo que merece la pena y por ello se puede retrasar unos días el inicio del tratamiento. Y una vez que hemos empezado el tratamiento, ¿cuáles son los efectos adversos relacionados con el mismo? Pues una vez más, vuelvo a poner este esquema con las células sanguíneas. Cuando ponemos la quimioterapia, hace al final daño a todas las células de la médula ósea, las que tengan la enfermedad, pero también a todo el resto de las células que se encuentran en la médula ósea. La diferencia es que las células normales se recuperarán de forma más rápida, pero de forma transitoria tendremos un descenso en la producción de glóbulos rojos, que se traducirá en anemia y por tanto en cansancio, una disminución de la producción de las plaquetas, que se traduce en trombopenia y por tanto en sangrados. Estas dos cosas, mientras que se está administrando el tratamiento, una vez que ya tenemos hecho el diagnóstico, se suelen paliar mediante el soporte transfusional, transfundiendo bolsas de sangre o de plaquetas para tratar de compensar esos días en los cuales la médula no va a poder producir esas células sanguíneas normales. Y al mismo tiempo, además de estar bajando las células de la enfermedad, bajarán también los glóbulos blancos normales, con lo cual serán muy frecuentes también las infecciones durante las primeras semanas del tratamiento. Además, la quimioterapia, que se suele poner de forma intravenosa, no hace daño exclusivamente a las células de la médula ósea, sino también a otros tejidos de nuestro organismo. Y fundamentalmente, lo más frecuente es la inflamación del tubo digestivo o lo que llamamos mucositis. Eso se traduce en náuseas, vómitos, úlceras en la boca, diarrea o dolor abdominal y suele ser algo transitorio durante unos días hasta que las células de nuestro organismo se recuperan después de haber administrado esa dosis de quimioterapia. Otra pregunta muy importante es si una vez administrado el tratamiento será posteriormente necesario realizar un trasplante de médula ósea. Y aquí tenemos que tener en cuenta y poner en una balanza, por una parte, el riesgo de recaída de esta leucemia aguda y por otra, el riesgo que asume el paciente al someterse a un trasplante de médula ósea que también tiene sus complicaciones. Muchas veces esta información sobre el riesgo de recaída de la leucemia no lo tenemos solo al diagnóstico y necesitamos ver cómo responde al tratamiento. En este sentido, aparte del subtipo de leucemia aguda y de las alteraciones genómicas que sí que podemos tener, como digo, es imprescindible evaluar cómo está siendo la respuesta al tratamiento. Por otra parte, el riesgo del trasplante va a depender fundamentalmente de la edad del paciente, de su situación basal o de la presencia de otras patologías, así como el tipo de donante disponible, entre otras causas. Esta suele ser una decisión difícil que se toma habitualmente en los hospitales en un comité multidisciplinar y en consenso con todo el equipo de hematología. Y por último, ¿existen nuevas terapias para el tratamiento de la leucemia aguda? Pues claramente sí, como podéis ver en la diapositiva, se han identificado múltiples dianas moleculares. Esto es exclusivamente la leucemia mieloblástica aguda y esto es una revisión que se hizo hace 3 años. Y aquí os marco en rojo fármacos que ya están disponibles a día de hoy para ser utilizados en primera línea de tratamiento y luego existen otros que se pueden utilizar en casos de recaída o a través de ensayos clínicos. Y lo mismo en la leucemia linfoblástica aguda. Fundamentalmente, cuando identificamos una alteración específica, podemos utilizar fármacos inhibidores de la tirosinquinasa, pero además, en casos de recaídas, podemos utilizar terapias dirigidas como el blinatumomab, el inotuzumab o la terapia con células CAR-T
y esto es a día de hoy, pero hay múltiples moléculas más que están actualmente en desarrollo. Con esto termino mi presentación y simplemente me gustaría dar las gracias por vuestra atención a todo el servicio de hematología de Salamanca y una vez más, pues disculparme por no poder estar allí para responder las dudas, pero cualquier consulta que tengáis, os dejo ahí mi correo electrónico para que podáis contactar conmigo. Muchas gracias.